que ahora sí estoy transmitiendo. Es que es la primera vez que transmito en vivo, por eso. Vamos a ver si se conectan. Ahí coméntenme si se escucha. Quiero saber si se escucha bien, si me pueden ver bien. Que es la primera vez que transmito en vivo, entonces no sé bien cómo funciona esto. Vamos a ver. Y no sé si lo puedo compartir igual en mis redes. Vamos a ver si se puede compartir. Hola Ana, ¿cómo estás? Ahí ya las puedo leer. Dice Tere, hola, buenas tardes. Hola Tere, buenas tardes. Hola, mis saludos desde Pucallpa, soy Roxana. Hola Roxana. Dice Ana, saludos desde Nezahualcóyotl, Edomex, México. Un poco largo el nombre, pero mira. Saludos hasta México. Ahí cuando entro a mi panel de YouTube, me sale bastantes seguidoras de México. Bueno, hay de varios países, pero la mayoría me sale que es de México. Así que un saludo grande a México. Dice, saludos desde la Ciudad de México, dice Barbie. Saludos hasta la Ciudad de México. Buenas tardes desde Argentina. Saludos también hasta Argentina. Julia Ramos dice, hola, buenas tardes, saludos. Saludos desde Colombia, mi nombre es Elsa. Dice, saludos Elsa. Saludos hasta Colombia. Saludos hasta Bolivia, La Paz. Oh, mire, desde Bolivia también. Hola, soy Mónica de Chile, de Temuco. Saludos, Mónica, hasta Temuco. Aunque creo que estamos un poco cerca, creo, me parece. Yo también estoy, bueno, yo soy peruana, pero vivo en Chile y estoy en Chillán. Creo que no está tan lejos, no sé. Dice, ¿de dónde eres, hermosa? Yo soy de Perú, solamente que ahora vivo en Chile. Un rato me conecté, primera vez que me conecto en vivo, así que es como que todo nuevo acá, pero me gusta pasar a saludarlas y a decirles los nuevos personajes que tenemos en el canal. Estuve subiendo los personajes de la película Intensamente, que me lo estuvieron pidiendo mucho que lo suba, y yo todavía dudaba si lo subí o no porque había visto muchos tutoriales ya de estos personajes, entonces no sabía si subírselos o no subírselos. Igual ya tenemos en el canal a Alegría y a Ansiedad. Así que vamos a seguir con otros personajes, depende, no sé si les gusta, déjenme en los comentarios si quieren que sigamos subiendo personajes de Intensamente o qué otro personaje les gustaría ver. Me dice, espérense, quiero ver si... Ah, ya. Dice, hola maestra de Bulnes. Saludos, Viviana. Creo que sí, sí sé quién es Viviana. Por ahí hay veces me deja comentarios también en Facebook. Hola Araceli, ¿cómo estás? Dice María, me gustan mucho sus tejidos, además explica muy bien, felicitaciones. Gracias María. Saben que a mí me gusta mucho que ustedes me pongan ahí en los comentarios si han entendido, sobre todo que hayan entendido y que me haya explicado bien, porque para mí es importante que ustedes puedan entender bien todas las cosas que yo les explico, porque ustedes no saben cuántas veces uno grabo y si me equivoco en algo lo tengo que borrar, lo vuelvo a editar para que ustedes igual me puedan entender y les pueda salir casi igual a los míos, ¿no? Pero eso es lo que trato. Entonces me alegra mucho leer sus comentarios cuando me dicen que entienden bien, que les explico bien. Entonces eso de verdad que me alegra bastante, porque es bastante el esfuerzo que a veces uno hace en las horas que uno graba, edita, crear un personaje desde cero. Entonces es difícil, ¿no? Y es una satisfacción leerlas cuando ustedes me dicen que me entienden o que les he explicado bien, que les ha salido lindo. Esas cosas son muy lindas, de verdad. Dice Alejandrina, hola, soy Alejandrina de Lima, Perú. Saludos hasta Lima, Perú. Espero pronto poder ir a Perú. Si Dios quiere, este año voy a Perú. Bueno, por aquí algunas, si no saben, yo soy de Perú, solamente que ahora vivo en Chile, así que ya casi 5 años que no voy a Perú, así que Dios quiera que pronto podamos ir. Dice, cada una es única, Miss, en sus patrones, y claro que sí, sí, eso es verdad, Roxana. Tengo muchas compañeras igual acá tejedoras de otros países, bueno, de acá de Chile, de Argentina, otras amigas de Colombia, de México, que tejen muy lindo, y creo que cada una tiene como su esencia, ¿verdad? Y tejen cosas muy lindas, y de así nosotras nos apoyamos, aprendemos entre todas, entonces
ahí vamos, pero como se dice, cada una tiene su esencia. Dice, ay, mis, yo también quiero ir a Lima. Sí, Roxana. Roxana, ¿tú de dónde eres, Roxana? Dice, hola, me gustan mucho tus tejidos y la explicación. Gracias, te felicito, me encanta. Soy de Santiago del Estero, Argentina. Oh, saludos hasta Argentina. Edic, saludos, Edic. ¿Sabes hacer un llavero de gatito? Tengo en el canal varios tutoriales de gatito. Tengo unos llaveros de gatito que son lindos. En mi canal hay en el perfil de mi canal, fíjense donde dice playlist. Antes decía lista de reproducción. Yo no sé por qué YouTube ahora lo cambió en inglés, pero es lo mismo, playlist, lista de reproducción. Y hay una que dice llaveros tejidos. Ahí van a encontrar llaveros de gatitos, de perritos, de pollitos, sobre todo los pollitos que yo sé que les encanta porque siempre todos los pollitos que he subido al canal han tenido muchas vistas y los han hecho súper lindos de todos los colores. Dice, de Pucallpa, dice, mis hice los pollitos, le mandé por Messenger. Ah, qué lindo, sí. Y saben que me encanta que me manden fotos de sus tejidos terminados, que también me etiqueten en Instagram o en Facebook, en TikTok, donde ustedes quieran, porque la verdad que es súper lindo ver que pueden recrear lo que yo les he enseñado, de verdad. Y gracias por verme, por acompañarme, por hacer mis tutoriales, de verdad todo eso se agradece, por los me gusta, por los comentarios, de verdad que igual es su tiempo de ustedes, no igual de ver los videos, de dejar un comentario bonito, esas cosas son muy lindas. Dice, Trapillos Clavola, Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, bien, acá transmitiendo por primera vez acá por YouTube, porque yo les quería preguntar si querían querían seguir con los personajes de Intensamente, que ya tenemos dos en el canal, o qué les gustaría que hagamos, porque yo sé que ya hay muchos tutoriales de los personajes de Intensamente, pero ustedes me dejaron comentarios por acá por YouTube, por Instagram, por Facebook, por TikTok, que haga los personajes, entonces yo dije, vamos a hacerlos y vamos a ver cómo resulta, pues, ¿no? Porque igual en total me parece que son como 10 personajes, creo, porque son de la película de Intensamente la uno y ahora con la 2 que hay más personajes, entonces imagínense, son muchos personajes. Así que yo creo que lo que podríamos hacer es ir subiendo, si a ustedes les gustan los personajes de Intensamente, y podríamos ir variando con otros personajes diferentes también. Dice, mi niña realizó a Candy con tu tutorial, con algunos detalles diferentes, pero se ve hermosa igual que tu Candy. Dice, gracias por el tutorial. Qué bueno, me alegro. Y eso es, pues, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Algunas veces ustedes miran un tutorial, pero si ustedes le ponen su toque, su detalle diferente, les gusta de repente, no sé, si alguno no tiene boquita, le ponen la boquita, le cambian alguna cosa, eso ya es a gusto de ustedes, ¿no? Uno les da como como que les enseño algo básico y ya ustedes pueden poner de su imaginación lo que ustedes quieran, ¿no? Inclusive mejorarlo. He visto cosas muy lindas que me han compartido, que han hecho con mis tutoriales, pero que le han puesto otra cosa, le han cambiado de color y se ve pero precioso. Dice, quisiera que nos enseñara cómo hago una muñeca, pero que me quede grande, dice. Uy, se pasó el comentario, espérense. ¿Qué tengo que hacer? Dice. Lo que yo, a ver, se me pasa María. Yo tengo una muñeca en el canal. Aparte, bueno, Candy, también podrías utilizar el cuerpo de Candy. Si no me equivoco, Candy nos mide unos casi 25 centímetros. Entonces puedes utilizar ese cuerpo de base. También tengo otra muñeca en el canal que se llama Muñeca Cleo. Así la buscas, Muñeca Cleo Tejidos Yos, y ahí también es una muñeca. Y ya tú le puedes variar el cabello, el vestido del color que tú quieras, pero esa mide 25 centímetros, más o menos. Así que ahí te puedes guiar. Si quieres más grande, es que depende del patrón. Por ejemplo, yo lo tejo con un crochet de 2.5 milímetros. Si tejes doble hebra y un crochet más grande, te va a quedar más grande. Algunas personas he visto que, por ejemplo, hicieron el llavero de Winnie Pooh, este llavero que hicimos último, y yo lo tejo con hilo de algodón, pero vi que lo hicieron con lana, por ejemplo, ¿no? Lana acrílica, y les quedó súper grande, les quedó como así el llavero, como si fuera una cabeza de Winnie Pooh grande, inclusive le pusieron cuerpo y todo, ya eso fue a su imaginación, ¿no? Y me mandó la foto y yo dije, wow, se ve grande, pero es porque el hilo era más grueso y el crochet es más grueso porque al ser lana es más grueso, ¿no? Pero ya yo creo que es
de acuerdo al gusto de ustedes, si prefieran tejer con hilo de algodón o prefieren tejer con lana, si es para venta o si es para ustedes, porque yo siempre en mis videos les enseño con hilo de algodón. ¿Por qué? Porque yo antes hacía pedidos y cuando yo vendía me gustaba que el hilo sea de algodón porque a la hora que tú lo lavas no le salen motitas, sobre todo cuando son amigurumis, ¿no? Es diferente tejer ropa que amigurumis. Dice, espérense que se pasaron algunos comentarios. Dice Ana, ¿dónde te puedo enviar una foto de Candy? Ana, por cualquiera de mis redes. Siempre acá en los tutoriales que tengo en YouTube, yo les dejo mis redes. En todas mis redes me encuentran con el mismo nombre que salgo acá como Tejidos Yo. En Instagram, en Facebook, en TikTok. Entonces ustedes, si por ejemplo tienen Instagram, suben la foto de su trabajo y ponen @tejidosyo y ahí va a salir mi página. Me etiquetan y a mí me va a salir y yo les puedo compartir también. O si desean por mensaje privado, si no lo quieren subir y me quieren mandar un mensaje privado por Instagram, por Facebook o por TikTok. Bueno, creo que solo por Instagram y Facebook se puede mandar fotos. Parece que por TikTok no se puede. Así que por ahí me pueden mandar para verlas. Dice, me toca hacer el que tiene atrás y el otro tristeza, que es como un color morado, dice. Tristeza no es celeste, creo, pero ¿saben qué? La siguiente yo creo que va a ser tristeza. Me han pedido mucho, mucho que haga tristeza también. Y después, no sé, si furia, también me han pedido a desagrado, a vergüenza me han pedido, a nostalgia también. Así que yo creo que hay muchos personajes para hacer. Ahora último he visto que va a salir la película también de Deadpool, si no me equivoco. ¿Se llama así? Sí. Entonces también estaba pensando en hacerles ese. Estuve viendo las cosas que van a salir, ¿no? Próximamente. He visto que casi a fin de año va a salir la película de Sonic y ya tenemos un tutorial de Sonic en el canal que está muy, muy lindo, por si lo quieren ir a ver, porque ya sabemos que sale una película y después los niños quieren ese personaje, ¿verdad? Dice, yo vi tu video de los posts y vendí 6. Ay, qué bueno, Leonora, me alegro muchísimo eso me alegra bastante porque algunas veces hacen llaveritos y los venden y eso también es algo para ustedes, entonces es gratificante tejer algo y poder venderlo, poder regalarlo, hacerlo para nosotras, es genial. Qué mejor que generar ingresos con eso. Dice, yo adopto por amigurumi chicos, dice Roxana. Sí, eso es lo que también tengo que ver, porque algunas veces les subo llaveros y les gusta bastante los llaveros, algunas veces subo amigurumis un poquito más grandes. Por ejemplo, ahora para la membresía que también tengo, ahí trato de subirles ya amigurumis de 30 centímetros, pero esos son como, es un proceso más largo de hacer, es más difícil, pero eso ya es como opcional, ¿no? Si ustedes desean unirse. Dice, sí, por favor, monederos con boquilla, estoy haciendo unos. Eso también es buena idea. Ya me compré la parte para hacer como los monederos, la parte de arriba. Entonces vamos a ver si, no sé si les gustaría que les enseñe eso también. Dice, yo los hago con lana, ¿ya ve? Eleonora los hace con lana y sí hace un tutor de llaveros, please. Ah, ya ven, con lana queda más grande, ¿verdad, Leonora? Porque yo he visto cuando me comparten los tutoriales que lo han hecho, las fotos que los han hecho con lana, los veo que son más grandes, porque es que el hilo es más grande también. Así que eso también tienen que ver. ¿Qué hilo usas tú? Dice Lucha. Yo utilizo el hilo de algodón. Por acá tengo uno, les voy a mostrar la marca. Yo sé que en todos los países no conseguimos la misma marca, pero siempre por ahí me preguntan, pero yo trato mejor de darles el grosor del hilo y esas cosas, ¿no? Yo utilizo esta marca de acá que es revés derecho, así se llama la marca y es cotón, es 100% algodón. Y este hilo de algodón es de 2 milímetros de grosor, me recomiendo un crochet número 3, pero yo siempre les digo que cuando tejemos amigurumis, cualquier hilo que ustedes vayan a utilizar, siempre utilicen medio número menos del que les recomienda la etiqueta, porque cuando hacemos amigurumis la idea es que quede el punto súper cerrado y que no se vea el relleno. Entonces ahí tienen que utilizar cualquier hilo que ustedes utilicen, lo que les recomienda la etiqueta medio número menos o hasta un número menos, porque hay personas que tejemos más suelto o con los años es como que se suelta más la tensión, ¿verdad? Entonces la idea es que quede bien, bien cerrado el punto. Dice, hola, buenas noches, soy Gaby de Buenos Aires, la primera vez por acá, son hermosas las cosas que haces. Gracias, Gaby, gracias. Dice Leonora, haz un tuto, dice. Qué lindo, gracias.
Haz tutorial de los monederos, dice, porfis. De ranita, yo hice una. Eres la mejor. Gracias, Eleonora. Ya vamos a hacer, si les gustaría, un tutorial también para hacer los monederos. Yo creo que no nos vamos a demorar tanto porque es como monederos es un poco más fácil. Solo que hay que ver de qué personaje o de qué lo podríamos hacer. Ahí déjenme ver qué cosa podría hacer. Dice, hola, qué bonita alegría. Gracias, Edith. El tutorial de alegría ya está disponible en el canal y está completo. Yo se los he subido ahora por partes. Vamos a ver cómo resulta así porque se me ha hecho más fácil subírselo así por partes porque si yo terminaba de grabar todo, iba a pasar más días para subirles el tutorial. Entonces primero traté de grabarles la cabeza y ya lo subí. Después les grabé las piernas y los brazos y ya lo he subido para no esperar tanto hasta poder subirle los tutoriales. Así que no sé si les gusta así, espero que les guste y que también lo vean. La idea era poder subirlo lo más rápido porque ahora último me he estado quedando sin tiempo porque, bueno, ahora mis hijos estuvieron de vacaciones, ahora ya regresaron al colegio, entonces recién estoy con tiempo para grabar en las mañanas a la hora que ellos no están. Trato de grabarles porque a esa hora no tengo bulla y no tengo otras cosas, pues no trato de grabar lo más posible para poder subirle los tutoriales. Dice, yo no sé cómo se llaman. ¿Qué cosa? Dice, tu creatividad es hermosa, eres muy profesional haciendo eso, te esfuerzas mucho, esa creatividad está dedicada para vos. Gracias, Jessy. Sí, de verdad que trato de que me entiendan bien, trato de que salga bien. Inclusive yo antes de grabarles el tutorial siempre hago uno primero y después hago otro. Por ahí tengo la otra alegría. En sí tengo dos alegrías porque la primera que hice fue la que creé y esta segunda es la que les grabé para el canal. Entonces, por eso les subo siempre como que la foto ya la tengo y después lo tengo que grabar y ahora lo grabé por partes porque se me hizo más fácil, pero ya está completo el tutorial. En 3 partes está el tutorial de alegría y de ansiedad sí se lo subí completo. Dice, si yo quiero hacer un emprendimiento de vender llaveros, colitas, etcétera. Sí, Eva, yo creo que es más fácil que tejas llaveros porque inclusive en las ferias donde no sé si han participado en alguna feria, pero yo he tenido compañeras que han participado en ferias y siempre me comentan que lo que más se vende son los llaveros. O sea, todo lo que son amigurumis pequeños son lo que más sale, ¿no? Lo que más se venden en las ferias y esas cosas y también es lo que gasta menos material, es lo más rápido de hacer, así que creo que si quieren verlo así como emprendimiento, hagan así y ya si hacen amigurumis grandes, traten de hacerlo a pedido y siempre pidan un anticipo, siempre del costo de su amigurumi, siempre pidan la mitad para que se aseguren ustedes su trabajo y también para que aseguren que después cuando esté listo ya le den la otra parte y así no pierdan ustedes, porque si yo les contara todo, todo lo que he pasado cuando vendía amigurumis. Dice Miss, yo uso puro hilo quesito. Sí, Roxana, yo también tengo algunos hilos quesito. El hilo quesito es una marca de Perú, si no me equivoco, ¿verdad? Que también es hilo de algodón. Es casi igual a solo que me parece que es un poquitito más delgado. Y también yo he utilizado en varios tutoriales ese hilo porque cuando mi mamá me vino a visitar acá a Chile me trajo hilos quesito. Acá tengo uno, creo. Bien, estos son. Así vienen, ¿verdad? Entonces, de estos también, o lo he combinado, hay veces no tengo un color y como todavía tengo de estos, entonces ahí aprovecho y lo combino con este de acá. Buenas tardes, Elizabeth. Sí, dice, ¿tiene patrón a la venta de Stitch? No, y saben que les tengo pendiente Stitch hace tiempo. Hace tiempo lo empecé a hacer Stitch y no encontraba el color como que quede así como el color parecido a Stitch y por no encontrar el color no lo he podido terminar, así que ahora ya me han hecho acordar, voy a ir a buscar el color porque quiero hacérselo, si no lo he podido hacer porque no encuentro el color ideal para Stitch. Dice buenísimo con monederos, yo también tejo con lana. Allá ve, Eva, claro, sí, yo también, me parece buena idea lo de los monederos, vamos a hacerlo ya, porque ya tengo el broche de los monederos, así que ya va a ser más fácil. Sí, dice monederos con boquillas, con diseños. Sí, ¿verdad? Ya, ahí está. Ahora lo voy a anotar. Ahora voy a anotar. Saben que yo anoto todas las ideas que ustedes me escriben en los comentarios o en, no sé, acá en YouTube, los que me dejan en Facebook, en Instagram, todo lo tengo anotado donde dice, pongo ideas y pongo todas las ideas y voy haciendo y lo que voy haciendo ya lo voy marcando y lo voy marcando.
Así que eso está bueno. Espérense. Ay, ahora sí. Dice, Oli, soy nueva. Hola Sofía, bienvenida. Saben que las personas que no están suscritas al canal no pueden comentar, así que suscríbanse para que puedan comentar. Así la otra vez, eso recién me enteré la otra vez que estaba viendo un en vivo y que decían, ¿no? Que para comentar tienen que estar suscritos, algo así. Dice, ¿nos puedes mostrar los peluches de Intensamente que están ahí atrás, porfis, como los que hacen los muñequitos o cómo? Ah, estos de aquí se los voy a mostrar. Miren, esta es la última que hemos subido al canal, que es Alegría. Aquí se ve con bastante luz porque estoy con el aro de luz. Este es Alegría. Esta nos mide más o menos 17 centímetros, igual que Ansiedad. Acá tengo Ansiedad, solamente que le he puesto en un parante. Miren, ahí está Ansiedad. Ansiedad sí tiene como un poco de más detalles y eso, pero igual no está tan difícil hacerlo. También nos mide 17 centímetros Ansiedad. Dice, acá en Colombia se celebra en septiembre el amor y la amistad. Ah, miren, que es diferente, ¿verdad? Porque en los otros países, bueno, la mayoría creo que se celebra el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Pero si quieren, bueno, las que son de Colombia, tengo una playlist que dice San Valentín, que significa el Día del Amor y la Amistad, y ahí tengo muchos tutoriales de animalitos. Por ejemplo, tengo unos que le gustó mucho, que fueron unos corazones, un perrito en forma de corazón, un gatito con cuerpo de corazón, tengo flores, tengo ositos agarrando corazones, así que ahí lo pueden ir a ver. Vayan a ver en la playlist ahí cuál les gusta y si desean lo hacen para regalar, para vender, para ustedes, para su pareja, su novio, para lo que ustedes quieran. Edith dice, eres muy talentosa. Gracias, Edith. Roxana dice, su bolso de atardecer fucsia está lindo. Ay, gracias. Sí, este de aquí, saben que lo subí en mi segundo canal de YouTube. Me atreví yo sin tiempo y me hago otro canal. Lo que pasa es que muchos me comentaban que querían que les enseñe a hacer ropa y cosas así. Y yo sentía que si les subía en el mismo canal de los amigurumis la ropa, iba a ser como un poco complicado porque no es como que el mismo estilo. Entonces dije, mejor creo otro canal que solo se base en ropa y me quedo con este amigurumis, y ya a las que les gusta tejer ropa, pues se van a ese a verlo, y a las que quieren hacer los amigurumis se quedan aquí. O si les gusta hacer las dos cosas, pues las invito a que vayan a mi otro canal también, que se llama igual que acá, Tejidos Yos Ropa, solamente que al final le ponen ropa. Y ahí tengo esta carterita de acá, tengo varias cosas. Hoy día les subí unas medias, no sé cómo les dicen ustedes, medias, calcetines. Yo lo usé como pantufla hoy día, porque la verdad que calentaba bastante, lo tejí con una lana gruesa. Hoy día les subí eso en el otro canal. Dice, hola, tengo 9 y estoy empezando a tejer, me gusta mucho. Qué bueno, Cami, me alegro mucho. Es muy bonito aprender a tejer, sobre todo cuando empezamos de muy chiquitas. Yo les cuento que yo aprendí a tejer cuando tenía 12, porque mi mamá teje mucho, pero mi mamá yo la veía tejer primero con palitos, a palillos, a 2 agujas, y yo le decía que me enseñe porque yo la veía y me encantaba lo que yo veía que ella hacía. Mi mamá hacía suéteres, hacía faldas, hacía cosas así. Entonces me enseñó ella a tejer a 2 agujas, a palillos. Y ya después yo lo primero que hice, me acuerdo, fue una bufanda y me encantó porque era así recto solamente, entonces fue lo más fácil en punto Santa Clara, me acuerdo, Santa Clara, Bobo, como le digan. Y ya después en el colegio, yo digo mis tiempos como si fuera muy antigua, pero bueno, que ya pasaron bastantes años. En mi colegio, en esos tiempos, enseñaban en los colegios a tejer a crochet. No sé si ustedes les han enseñado en los colegios. Y ahí yo aprendí con la profesora, nos enseñó a hacer unas flores a crochet y ya desde ahí me encantó tejer a crochet. Dice, podría ser un monedero básico y tener otras opciones para hacerle diferentes modelos. Sí, es verdad eso también. Podría ser uno básico y después hacer uno con una carita de algo, no sé, una ranita, un chanchito, cosas así, ¿no? Como para sacar más modelos. O un pollito, que veo que les gustan mucho, mucho los pollitos. Saben que estos colgadores me llegaron me pedí por Temu y ahora los he puesto porque no tenía dónde poner los llaveros. No tenía dónde ponerlos. Así que
Ahí, espérense. Ya. Ahora sí. Dice acá, hola, ¿de dónde transmites? ¿Qué ciudad? Estoy en Chile. Me mandaron dice acá. Siempre entra gente que nada que ver. Vamos a bloquearlos. Ahora sí. Dice, hola, me saluda, soy Alma. Hola, Alma. Dice Estela, hola, Estela. Dice Trapillos Clau, participé en una feria y los llaveros que más vendí fueron de pollitos con sombreritos. Va, buena idea ahí lo de Trapillos Clau. Es verdad, yo siempre que he visto a mis compañeras tejedoras, cuando han participado en ferias, siempre dicen que lo que más se vende son los llaveros, las cosas más pequeñas, y los pollitos son full. Y eso que dice con sombreritos está bueno. Está bueno. Yo les enseñé un pollito que tenía un sombrerito de ranita. Le hice también. Era un pollito que va en la cabeza. El que salió de moda, ese que va en la cabeza. Le hice uno de Navidad porque ahí estábamos en diciembre. Y le hice como una diadema también. Pero sí he visto unos pollitos que son con sombreritos, son bien bonitos. Dicen, me encantan las paltas que tiene. Se podría llamar paltita, dice. Estas paltas, sí, estas ya el tutorial está en el canal. Esta de acá que tiene la parte de la pepa y esta de acá que no. Y le hice un lacito también. Ese el tutorial lo tienen en el canal. Dice, saludos para Arlet. Dice, yo soy de la Ciudad de México y utilizo solo abuelita. Yo he visto que tienen este hilo abuelita, sí he visto. No, acá donde yo estoy no venden hilo abuelita, pero yo creo que es parecido a el grosor. Me parece que es de 2 milímetros también, o de un poquito menos. Hola, Estrella. Dice Stitch me gusta porque le gusta a mi nieta. Sí, hay bastantes personas que me han pedido Stitch. Ya les tengo bien pendiente ese de Stitch. Solamente quiero conseguir los colores. O por último, yo creo que lo voy a hacer con el celeste o el azul que consiga y subirles el tutorial. Y ya si ustedes consiguen el color, pues genial, porque ustedes igual pueden variar los colores que a ustedes más les guste. Así que eso también pueden ver. Por ejemplo, esta alegría yo la hice de color amarillo, la parte del cuerpo, pero si ustedes lo quieren hacer de color piel, de un amarillo más claro, un amarillo más oscuro, háganlo del color que ustedes quieran. Ya es su creatividad de ustedes ya. Hola, Jocelyn dice hola, hola, tocaya, Jocelyn. Dice, me saluda, bonitos peluches, ya me suscribí, le di like. Dice, gracias. Dice, hola, me encantan tus videos de crochet, gracias. Hola, soy Suri, dice, tengo 12. Y la única actividad que me relaja, dices, saludos desde Tijuana. Qué bueno, eso me alegro. De verdad que tejer nos relaja bastante. Y más si hacemos algo que nos gusta. Yo creo que, por ejemplo, la otra vez me dejaron un comentario y me preguntaron, ¿es difícil tejer amigurumis? Y yo creo que no es difícil si te gusta. Creo que lo primero que yo les recomiendo antes de empezar a tejer amigurumis es que aprendan a tejer los puntos básicos del crochet. Ya cuando uno aprende a tejer los puntos básicos, ya después es más fácil aprender a tejer bien los amigurumis. Por ejemplo, en este último video que les subí de alegría, les dije que el cuerpo yo siempre lo tejo en punto bajo en X, que es más ajustado, y que la parte del vestido lo tejo en punto bajo en B, que es el punto que aprendemos normal cuando empezamos a tejer, que es un poquito más grande. Entonces, ¿por qué? Porque así todo lo que es ropa avanzamos más rápido y queda un poquito más grande. Y ya el cuerpo sí en punto bajo en X. No sé si ustedes saben la diferencia entre el punto bajo en X y el punto bajo en B. Si no, me avisan y les hago un video como explicándoles específicamente eso. Aunque igual en el video de alegría les expliqué más o menos cómo es. Porque es casi lo mismo, solamente que cuando uno teje en punto bajo en X, lo haces con el crochet encima del hilo y el punto bajo en B, el crochet va debajo del hilo. Esa es la diferencia. Dice Delia, hola Bella, saludos, muy preciosos tus tejidos, abrazo grande Bella. Gracias Delia, un abrazo también. Dice hermosa alegría, gracias, soy nueva. Oh, bienvenida, bienvenida.
Para las personas que recién se unen, creo que si desean, suscríbanse al canal y ahí van a poder comentar. Dice acá, ansiedad también hermoso, gracias. Hola, dice, Jocelyn, por favor, me envías el enlace de la playlist, no sé cómo buscarlo. Clau, entra a mi perfil de acá de YouTube, entras, pon en el buscador Tejidos Yos, entras a mi nombre y ahí te sale mi perfil y ahí te va a salir videos, shorts, playlists, comunidad, te salen vivos, te sale membresía, así como cuando entras al perfil de un Instagram que sale toda la página ya, ahí te sale diferentes pestañas y hay una que dice playlist. Y en esa pestaña de playlist le haces clic y te salen las diferentes playlists que hay. Igual ahora te lo envío por Instagram. Ahí te lo envío, pero así lo pueden buscar siempre. Entran en el buscador, ponen mi nombre y les sale diferentes pestañas, ¿no? Por ejemplo, les va a salir videos, shorts, playlist, membresía, todo, cualquier cosa y ustedes le hacen clic a playlist y ahí les sale todas las playlists que tenemos. Ahí yo trato igual de separarle las playlists en llaveros, en animales, en San Valentín, en Navidad, para que así sea más fácil que ustedes lo busquen. Dice Sirley, adoro su trabajo. Gracias, Sirley, que me lo puso en portugués. Es portugués, ¿verdad? Pero sí, sí se entiende. Dice, hola, buenas tardes, saludos desde Villa de Aragón, Estado de México. Saludos hasta México. Dice Francis, buen día, me gustaría estar en sus clases, ¿cómo podría hacerlo? Gracias. Francis, todas las clases son acá por YouTube, por mi canal de YouTube, aquí encuentras todos los tutoriales bueno, de todos los muñecos que estás viendo acá, también tenemos muchísimos, creo que ya tenemos como 400 videos de tutoriales, así que ahí tienen muchas cosas para que lo vean. Pongan en mi perfil, pongan videos y ahí le va a salir todos mis videos, son más fácil playlist porque ahí pueden escoger qué cosa hacer y qué cosa ver. Eli, bienvenida. Dice Leonardo, buenas, comencé viendo el tema de crochet y me agradó, dice, nuevo suscriptor, luego me paso por tu otro canal, aprendiendo de a poquito. Qué bueno, me alegro. Saben que ahora hay más hombres también que tejen y eso es algo muy bonito porque así es como que ya se va agrandando la industria, ¿verdad? Y es bonito y como siempre les digo, empiecen primero con el crochet, los puntos básicos del crochet si es que van a empezar y después con los llaveros y ya después las cosas grandes en amigurumis, porque así es la mejor forma de empezar porque así sabemos hacer otros puntos para hacer ropa en los amigurumis, para hacer cabellos. Por eso es primordial que sepamos los puntos básicos del crochet. Dice, yo hace 2 años empecé a tejer, a tener, y de verdad me encanta. No soy experta, pero me distrae mucho tejer. Es que es así, tejer, dice. Es que es verdad. Eso es verdad. Siempre es bueno tejer si les gusta. Por eso cuando la otra vez me preguntaron lo de los amigurumi, si era difícil o fácil, yo creo que hay que empezar a tejer los puntos básicos, que en mi otro canal les enseño a tejer todos los puntos básicos del crochet. Y si te gusta, realmente vas a tejerlo con gusto, con ganas, te va a relajar, porque creo que eso, así como cualquier cosa que quisiéramos aprender, nos tiene que gustar para poder hacerlo con ganas. Yo creo que nos tiene que gustar siempre eso. Hola Telma, ¿cómo estás? Saludos desde Chile. Saludos Camila. Bendiciones también. Dice, hermoso tu trabajo, soy de Argentina. Saludos, Elba, hasta Argentina. Hola, muchas gracias por tus videos. Gracias, Guadalupe, también por ver los videos, por los comentarios, por los me gusta. Gracias a todas que siempre están ahí pendientes, que yo subo un video y ya le dieron me gusta o dejaron un comentario. Gracias. Dice, mi experiencia, yo empecé tejiendo tapetes de trapillo y decía, nunca podré tejer amigurumis y ahora es lo que más me gusta hacer y flores. Sí, es que es verdad. Hay veces cuando uno empieza con la ropa y ve los amigurumis, dice, wow, qué difícil hacer esas formas y todo eso, y al final te das cuenta que es bonito poder crear diferentes personajes, porque en amigurumis se puede crear de todo. O sea, yo pienso que amigurumis es así un mundo, pero súper grande, porque podemos hacer cosas que hay veces ni siquiera venden hechas. No sé, por ejemplo, personajes que son bien difíciles que los vendan y nosotros lo podemos hacer en un amigurumi. Entonces, qué mejor que poder crear
nosotras, bueno, las personas que todavía no pueden crear de repente solas, pero viendo un tutorial lo pueden recrear y que les quede lindo. Todo eso es súper, súper lindo. Yo creo que es un mundo grandísimo poder hacer amigurumi. Podemos hacer de todo. Dice, me saludas, hola Cami. Dice, recién te veo hermosa y me encantan tus proyectos. Gracias, Yolanda. Dice, dale, gracias, lo buscaré. Sí, ahí vayan aprendiendo. Igual, algunas personas hay veces me dicen las letras que salen ahí no me dejan ver y saben que las letras son los subtítulos de los videos y esas letras ustedes mismos los pueden desactivar, ustedes solas. Solamente cuando le hacen clic al video sale un cuadradito que salen dos letras C y C. Así un cuadrito pequeño le hacen clic y se desactiva. También en ajustes, desactivar subtítulos. O sea, siempre que no sepan hacer algo, busquen ahí, háganle clic a toda la pantalla, miren qué botones hay, así uno va buscando y va aprendiendo a manejarse con esto de las redes, que no es fácil. Igual yo, primera vez que hago un en vivo y tampoco sabía bien dónde apretar, no sabía si me escuchaban, no me escuchaban, no sé dónde ver, pero, o sea, por YouTube, pues, ¿no? Porque yo ya he hecho en vivos, pero por TikTok, pero nunca había intentado por acá por YouTube y miren que ya me está resultando. Así que yo creo que es la mejor forma de que ustedes me puedan decir qué cosas quieren que yo haga o si les ha gustado algún tutorial o qué personaje nuevo quieren que haga. O sea, es como una comunicación un poquito más directa. Dice, soy nueva, ¿cuánto cuesta la muñeca que tienes de trenzas? Dice, arriba a tu lado izquierdo, desde California. Lupita, esta de aquí es Candy, me imagino, porque esa es la única muñequita que tengo ahí, ¿verdad? Ya no hago, o sea, vendo, ahora ya no hago pedidos, pero sí vendo el stock que tengo. Pero hasta California, para que llegue hasta allá, hay veces cuesta más el envío que la misma muñeca. Ahora, si deseas pagar el envío, pues genial. Esa Candy estaba como 25.000, que en dólares es también parecido, como $25 por ahí. Dice, obrigado por encima, Dios te bendiga siempre. Gracias, Elizabeth. Más o menos entiendo. Es portugués, ¿verdad? Más o menos entiendo. Igualmente para ti, que Dios te bendiga siempre. Dice, ¿de dónde eres? Usted hace amigurumis. Ahora vivo en Chile. Soy de Perú, pero vivo en Chile. Dice, muchas gracias por su enseñanza. Dios la bendiga. Gracias, Julia. Dice Silvia, hola, saludos cordiales desde Temuco, Chile. Saludos hasta Temuco. Espérense, ahora sí. Dice, ellos en crear patrones es de las grandes ligas. Yo me quedo ahora, uy, se pasó un poquito, espérense. Me quedo ahora buscando tutoriales, dices. Es que es verdad, es difícil crear. O sea, cuando uno crea algo, ustedes no saben cuántas veces lo armo y lo desarmo para que quede bien y para que me guste como que las proporciones de dónde ir la cabeza, dónde ir el cuerpo, si le tenemos que hacer ropa y todo eso, es difícil. Pero ya cuando uno se mete en este mundo, por lo menos de hacer contenido en YouTube, y eso es como que ya lo ves como un trabajo, al igual que cuando hacemos los pedidos. Entonces hay que hacerlo nomás y seguir, aunque sea difícil, aunque cueste, pero mientras que ustedes vean los tutoriales, le den me gusta, comenten, yo creo que es la mejor forma de ayudarme a mí también a poder seguir creando contenido, porque es una forma de que yo también me anime. Estos días también estaba un poco así que no podía subir muchas cosas y decía, ay, ojalá que ahora vean los personajes de Intensamente, porque hay muchos, ya hay muchísimos. Así que espero que les guste, que los vayan a ver. Ya está Alegría y Ansiedad y vamos a ver cómo les va a esos para poder seguir creando otros más. Dice, en vivo te sale muy bien, felicidades, gracias. Gracias, Clau. Sí, yo también estaba ahí viendo cómo iba a salir, pero espero que ahí hayamos podido conversar un poquito y que se vea bien y se escuche bien. Dice, quiero aprender a hacer ropa. Yo aprendí en YouTube, pero aún estoy aprendiendo a hacer varias cosas. ¿Cómo aprendiste tú? Yo primero tengo mi canal de ropa, que es mi otro canal de YouTube que se llama, igual que acá, Tejidos Yo, pero termina con ropa. Tejidos Yo, ropa. Ahí tengo muchas cosas de ropa y yo creo que ahí les enseño cosas muy fáciles que pueden aprender a hacer blusas. Tengo blusas, suéteres, polainas. Ahora subí unas medias tipo pantuflas, calcetines. Tengo cuellos tejidos, gorros, así que ahí te invito para que lo puedas ir a ver. Y cómo aprendí a tejer cuando tenía 12. Mi mamá tejía 2 agujas, ella me enseñó primero a 2 agujas, pero cosas fáciles. Hice como una bufanda y cosas así. Y ya en el colegio, cuando estaba en secundaria, en media secundaria, ahí me enseñaron a tejer a crochet.
y me gustó bastante. Una profesora nos enseñó a hacer, antes había sí talleres de crochet, de costura, y me enseñó a tejer a crochet y me encantó. Ya después, cuando tuve a mi hija, que bueno, ahora mi hija tiene 5 años, le empecé a hacer suéteres a 2 agujas porque mi mamá me enseñó. Suéteres así, suéteres, cardigan, chompitas, como son pequeñas es más fácil hacerlas. Y ya después cuando me vine acá a Chile a vivir, que ya voy acá casi 4 años más o menos, cuando llegué, justo llegué el mismo año que empezó la pandemia, imagínense. Entonces a todos nos encerraron, así que tenía que aprender a tejer algo nuevo. Y mi mamá me dijo que había cursos que estaban dando online en Perú, que me metiera. Se pagaban, pero me dijo que ahí me iban a enseñar a hacer amigurumis. Entonces entré a los cursos, tomé como 2, 3 cursos y me gustó. Al comienzo dije, wow, ¿cómo voy a hacer eso? Las formas, porque yo tejía ropa, entonces yo decía, ¿cómo me voy a lograr hacer una cabeza, un cuerpo? Y me acuerdo que ese curso era el primer amigurumi que hice fue un Olaf de 40 centímetros, imagínense, un Olaf grandísimo. Eso fue lo primero que tejí en amigurumis, ni yo lo puedo creer. Y la profesora súper buena, porque yo sentí que ella nos dijo que primero aprendiéramos lo básico. O sea, si tú ya sabes tejer, lo primero que nos dijo, vayan a ver cómo se hace el anillo mágico y cómo se hace el punto bajo en X. Eso fue lo primero que nos dijo. Tienen una semana para ver esos videos y ya de ahí, sabiendo esos 2 puntos, van a poder hacer los amigurumis. Y de ahí nos empezó a mandar videos por partes, por ejemplo, la cabeza, las piernas, y explicaba súper bien. No recuerdo el nombre de la profesora, pero la verdad súper buena para explicar también. No sé si seguirá dando clases eso, pero ahí aprendí. Ya después empecé a mirar muchos tutoriales por YouTube, muchísimos, porque quería aprender más, quería saber y a mí me gusta siempre eso, ir investigando, viendo, buscando, todo, me gusta bastante investigar. Y así fui perfeccionándome hasta que un día dije, vamos, me voy a lanzar a hacer un amigurumi sola, o sea, yo crearlo desde cero. Y me puse a dibujar el amigurumi primero y fui tejiendo encima del dibujo. Esa es la mejor forma cuando quieran aprender a crear, es hacer el dibujo del tamaño que quieran que les salga y de ahí ir tejiendo encima de la misma proporción, que quede del mismo tamaño que el dibujo que han hecho. Y así lo logré y ya después hice mi página en Instagram. Empecé a subir fotos de mis amigurumis, los empecé a publicar por Facebook, también en los grupos de Facebook, que es la mejor manera si quieren vender. Publicar en todos lados que puedan publicar. Dice, yo también los primeros pasos los hice en la escuela y un poco con mi mamá. Ay, qué bonito. Ah, entonces en la escuela también les enseñaban. Qué bonito eso, ¿no? Que no sé si ahora sigan enseñando crochet, creo que ya no. O bueno, a tejer, ¿no? A crochet 2 agujas. Dice acá en Colombia, el jueves sale la película de Deadpool y Wolverine, no cómo se escribe. Sí, yo tampoco sé mucho cómo se escribe, pero saben que hay cosas que yo no sé cómo se escribe, pero siempre entro a internet antes de publicarles algo y me fijo, ya se escribe así, entonces ya se los pongo. Porque uno no sabe, pues hay veces hay cosas que están en inglés, en otras, y uno que no sabe inglés, entonces se nos complica, pero ahí ya yo busco y ahí se los pongo para que lo puedan ver bien. Pero vamos a hacerlo, ya no sé si les gustaría que hagamos a Deadpool y a Wolverine, creo que algo así se pronuncia, que ya se viene el 25, creo, ¿verdad? El jueves es 25, porque yo estuve viendo ahí los próximos estrenos, estuve viendo, porque yo sé que siempre que estrenan algo a ustedes les gusta y quieren hacer esos personajes. Dice, estoy haciendo una a mi nieta, dice, ¿cómo se hace el tejido del pelo de la que tiene allí arriba, la amarilla? El tutorial, Carmen, está en mi canal, acá, en mi canal de YouTube. Justo es el último que les he subido, así que te va a salir rápido. Entras a mi canal, a mi perfil, pones videos y ahí te va a salir cómo hacer el cabello. Ahí, anda, mira, es la primera parte, enseño justo a hacer la cabeza y el cabello, para que lo puedas hacer así todo y te salga muy lindo. Este, dice, yo empecé, gracias, dice Emily, yo empecé en la pandemia como cuando tenía 10, ahora tengo 14, dice, y sigo aprendiendo con Pinterest. Voy a meterme a tu canal para ver más. Ay, qué bonito. Es que sí, ¿no? Yo siento que en la pandemia muchas personas aprendimos a hacer muchas cosas muy nuevas. Porque yo también en la pandemia aprendí a hacer los amigurumis. Yo sabía tejer, pero no sabía hacer amigurumis. Y creo que muchas personas aprendimos, no sé, a tejer, a cocinar, a hacer cosas que no sabíamos porque la pandemia nos tuvo mucho tiempo en la casa. Y eso es algo bueno porque así podemos desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos.
Dice, yo me acuerdo que me interesé porque escribí punto en Google y solo quería buscar el y me salió el crochet. Dice, ahí me interesé y comencé a investigar. Sí, es verdad. Cuando uno empieza a investigar, uno va aprendiendo y dice, ay, me gusta esto y buscas otra cosa. Y cuando no sabes esto, busca lo que no sabes, búscalo y te va a salir. YouTube es un mundo así, inmenso. Todo lo que ustedes quieran aprender, búsquenlo. Y obviamente no siempre les va a salir el video que les va a gustar. O sea, puede haber 10 videos de, no sé, de cómo hacer, un ejemplo, cómo hacer arroz con leche. Hay como 200 videos de cómo hacer arroz con leche, pero siempre fíjense en los comentarios, yo siempre me fijo en eso, en los comentarios que tenga, si dice que le salió bien o que explica bien o que, o que salió todo bien, ese video lo miro y si no me gustó, miro otro y así uno va investigando. Yo creo que la única manera de aprender es ver diferentes videos, no solo videos, también si les gusta hacer patrones, en el caso del crochet, ¿no? O si les gusta tomar talleres, cualquier cosa que les guste, que se les haga más fácil, porque hay personas que es más fácil cuando ven un tutorial, se les hace más fácil hacer un amigurumi, hay otras personas que es más fácil con un patrón. Entonces, lo que a ustedes se les haga más fácil, busquen, averigüen, investiguen, miren mucho, todo eso nos ayuda a que aprendamos cosas que no sabemos. Dice, yo también quiero ver a Deadpool y a Wolverine. Ah, entonces sí, yo creo que sí se los voy a subir. Si les gusta, genial. Dice, ¿me puedo suscribir? Dice Manuel. Sí, es gratis suscribirse. Dice, sí, por llaveros de ellos, Wolverine y Deadpool. Sí, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer. Ya vi cómo se escribe. Genial, sí, yo también tengo que ver cómo se escribe para escribírselos bien. Así que ahí tienen que ver. Dice, me encanta su canal y he aprendido mucho de usted. Me aclara muchas dudas. Gracias y bendiciones. Qué bueno, Laura. Eso es lo mejor, que siempre aprendan algo nuevo. Y ahora el último tutorial que les subí de alegría, les enseñé a hacer el cuello más largo, más o menos hasta la mitad de la cara para que sostenga la parte de la cabeza. Primera vez que hacemos así. Así que ahí vayan a verlo el tutorial para que vean que es otra técnica diferente que me atreví. Ya la había visto hace un tiempo y dije, vamos a ver cómo resulta y me gustó. Así que vayan a verlo. Dice, hola, hola Ariana. Me acabo de suscribir. Gracias Ariana. Recuerden, si quieren comentar, tienen que suscribirse, eso sí. La otra vez vi un en vivo y veía que decía, no puedo comentar, pero es porque no estaban suscritos. Dice, no, sí, ya cuando me sentía menos, me sentí lista y ya solo me falta buscar una tienda. Yo vivo en Ecuador, dice, y aquí por lo menos donde yo vivo no hay mucho de esto. Yo en la pandemia estaba en clases, dice. Ay, qué bueno. No, pues sí, es que hay veces es así. Hay veces ustedes me escriben y me dicen, no encuentro tal hilo, no encuentro hilo de algodón, no encuentro este hilo, pero no se compliquen, háganlo con el hilo que ustedes encuentren, con el material que se les haga más fácil, porque así van a ir aprendiendo. Entonces, eso es bueno. Háganlo, nomás háganlo y ya en algún momento cuando encuentren el material que ustedes han visto y que quisieran tejerlo con ese, ya será en el momento que lo encuentren. Pero por mientras, inténtenlo con lo que ustedes tengan. Dice, aprendí ballet. Ay, qué lindo, eso me encanta. Me gustaría que mi hija aprenda ballet. Ahí vamos a ver si la convenzo algún momento. Dice, no sé qué pensaba, dice. Pero ahí había una señora y me dijo dónde vendían. Ay, genial. Y siempre compro ahí. Sí, yo también cuando yo llegué, dice, acá a Chile, como no conocía nada y como estoy alejada de la ciudad, porque Chile, la capital de Chile es Santiago, yo vivo como a 6 horas de la capital. Estoy lejos, entonces no sabía dónde comprar, no sabía dónde vendían los hilos, no sabía nada. Entonces tenía que ir averiguando dónde vendían tal hilo y de ahí averigüé los precios, acá son un poquito mejores o acá es diferente. Ahora ya sé más, entonces uno tiene que ir averiguando, preguntando, caminando a ver ahí en el centro donde, o en los malls donde ustedes encuentren para saber dónde venden y dónde les conviene comprar. Así que eso. Dice Fernando, no te olvides que eres una persona muy especial y maravillosa. Gracias, gracias. Dice, me saludas. Hola Alejandra. Dice, soy, me encanta tu pelito. Gracias. Así que eso, pues, más bien no se olviden de darle me gusta acá al en vivo. Es primera vez que hemos intentado hacer el en vivo. Gracias igual a todas las personas que me están acompañando, que han comentado, que han dejado sus cosas que les gustaría que hagan los nuevos tutoriales. Pronto entonces vamos a hacer
Deadpool y a Wolverine, creo, si no me equivoco de pronunciarlo. Y ahí vamos a hacerlo entonces para el canal. Voy a intentar hacerlo del mismo tamaño que las emociones, o no sé si quieren que lo haga más pequeño. O está bien así porque las emociones son de 17 centímetros más o menos. Ahí me dejan igual en los comentarios. Si les gustaría así más chiquitito, como tipo llavero de 10 centímetros, o está bien de 17, para saber de qué tamaño las hago. Y ya después me parece que vienen otras cosas, así que déjenme en los comentarios qué les gustaría ver en el canal y si les gustaría seguir con las emociones también. Déjenle ahí un me gusta al video. Espero que estén bien. Gracias por compartir conmigo. Dice, las emociones lo tiene en su canal. Sí, Luz, está en mi canal de YouTube. Tenemos ansiedad y alegría. Esas dos emociones ya están disponibles ya. Dice, de todos los personajes de Candy. Sí, también me han pedido a la Terry, creo que es, ¿verdad? La pareja de Candy, ya no recuerdo el nombre. Ese me falta hacer para que acompañe a Candy también. Dice, a mí me gusta así de llaveros también. Ah, ya. Sí, es bueno saberlo. ¿Qué tamaño más o menos preferirían hacerlo? Porque igual hacerlo de tamaño llavero se hace más rápido, solamente que no entran tantos detalles. Si lo hacemos un poquito más grande es más fácil que entre más detalles, pero demoramos un poquito más en hacerlo, ¿no? Entonces ahí hay que ver bien cómo lo vamos a hacer. Dice, muchas gracias, querida amiga. Dice, saludos desde Costa Rica. Un abrazo grande y hasta pronto. Gracias, Delia. Gracias a todas por acompañarme, por estar un rato acá conmigo, por comentar. Y ya espero poder conectarme después, otro día, y ahí ver de repente algunas cosas que hayamos hecho en esa semana, poder enseñarle a los amigurumis y ya tener más emociones y a los nuevos personajes que ya se van a venir. Dice, de 17 centímetros son perfectos. Al momento de venderlos es más fácil por el precio. Ah, ya. Sí, pues eso también tenemos que pensar. Dice, de ajolote, please. Ay, ¿verdad? De ajolote también he pensado. Hace tiempo estuve viendo que salieron como de moda, así por todos lados había ajolotes. Es buena idea también hacer de ajolotes. Así que ahí vamos a hacer de ajolotes también. Ahora voy a anotar todo lo que me han dicho. Me han dicho los monederos, me han dicho de la nueva película de Deadpool y Wolverine. También me han dicho los personajes de Candy, de ajolote. Ahí ya tenemos las ideas. Ahora yo todo lo apunto y voy haciendo y lo voy marcando lo que voy haciendo. Así que dice, de My Little Pony estaría lindo ver. Saben que yo tenía, no he hecho tutorial, pero sí he hecho dos ponis que hice para vender hace tiempo. Así que voy a buscar porque voy a ver si lo escribí. Algunas veces escribo los patrones, solamente que cuando antes no hacía tutoriales no los escribía. Ya después aprendí que tenía que escribir todos los patrones de lo que ustedes creen. Cuando aprendan a crear, escríbanlo siempre, porque de ahí les va a servir. Dice, a mí me encantan de 25, se me venden muy bien en esos tamaños, dice. Ah, ya. Dice, soy nueva, bienvenida. Tommy Jerry sería lindo. Sí, también me han estado diciendo que Tommy Jerry, Silvestre, también me dijeron Piolín, acá que tengo a Piolín. También me habían dicho, dice, buenas tardes desde Colombia. Sí, un ajolote me han encargado. Oh, ya. Dice, un abrazo desde la distancia de Colombia. Oh, un abrazo. Ojalá algún día también podamos ir a Colombia. Quisiera ir a todos los países. Así que algún día ojalá se pueda. Dice ajolote en chenil. Sí, yo tengo dos tutoriales que le subí en chenil, que hice una ballena y hice un caracol en chenil. Y también tenemos un panda, un cojín de panda en el canal de chenil. Así que ahí ahí si desean ir a verlo, vayan a verlo. Igual algunas me dicen que no consiguen ese material, pero las que puedan conseguirlo y lo puedan hacer, genial. Y si no, también lo pueden hacer con hilo de algodón. El mismo tutorial que lo hice en chenil lo hacen con hilo de algodón, solo cambia el tamaño, les queda un poco más pequeño. Obviamente que el chenil, al ser más grueso, el hilo va a quedar más grande, ¿no? Dice los personajes de Disney. Sí, también. Eso también, las princesas. Saben que hasta ahora en princesas tengo a la princesa Bella en el canal. Esa es la única princesa que tengo, así que tengo pendiente hacer a todas. Quisiera hacer a todas las princesas. Saben que a veces me faltan manos para hacer todas las cosas que quisiera hacer. Pero poquito a poquito vamos a ir avanzando y vamos a ir haciéndolo. Porque la princesa Bella sí es grande. Si la quieren ir a ver, mide 25 centímetros. Esa sí es grande. Dice, yo siempre copio los tutoriales en mi cuaderno. Sí, es que es más fácil también, porque la idea es que los vean y de ahí los puedan escribir. Igual si a ustedes les sale algo
alguna creación de su mente también, escríbanlo siempre, escríbanlo, porque es lo mejor, porque de ahí uno después se le olvida cómo lo hizo. Dice, hola, saludos desde México. Saludos, Mónica, ajolotes, dice. Ya, genial, vamos a hacer ajolote entonces. Dice, la princesa Sofía. Ay, qué lindo, sí me acuerdo de la princesa Sofía. ¿Has hecho la princesa Peach? No, pero voy a hacer. He hecho a Mario Bros, que está ahí atrás escondidito, pero en el canal está la foto así en grande. Voy a hacer a la princesa Peach también, yo creo. Vamos a hacer a Luigi y a la princesa Peach. Podrías hacer las letras, dice. Dice, me despido. Chao, Emilia, gracias por acompañarme. Gracias. Dice, abrazos y saludos. Igual, Paula, gracias por estar aquí. Hola, Ingrid, dice, pendientes. Hola, hola. Así que eso, pues, chicas, ya, ahora sí, ya estamos ya, dice ahí, casi una hora. Así que gracias. Gracias a ustedes por acompañarme, por estar acá, por darle me gusta. Yo sigo hablando y no termino el like. Dice, nos pasa a todas, queremos tejer todo. Dice, el tiempo no nos da y los tableros de Pinterest llenos sin ni qué decir en la memoria del teléfono. Es verdad, chicas, sí. A mí me pasa igual. Yo tengo millones de ideas así. Digo, sí, voy a esto, todo lo anoto y aunque no crean, todo lo que he anotado he ido haciendo, pero no tan rápido, no porque no da el tiempo. A veces queremos hacer todo y no podemos hacer todo, pero poquito a poquito podemos hacer las cosas. Así que de a poquitos, dice. A Messi, sí, buena idea también. Messi también es buena idea. Dice, me encanta el personaje de alegría que tú hiciste. Gracias, Gabriela. El tutorial ya está en el canal ya, así que si desean pueden ir a ver alegría, ansiedad. Y yo creo que el próximo que se viene va a ser tristeza. Ya, yo creo que sí, porque les he preguntado en todas las redes y la que más han votado es tristeza, así que creo que vamos a hacer a tristeza. Y ya después vamos a ir viendo el siguiente que voten que les gustaría, vamos a ir haciendo así, porque son como 10, así que va a estar un poquito complicado hacer a todos, pero ahí de a poquitos, depende. Pues si ustedes miran el tutorial, le dan me gusta, le dejan un comentario, ya me animo a hacer más para poder, para que ustedes también lo vean, porque la idea de hacer los tutoriales es que lo puedan ver también. Dice, desagrado, sí, también es buena idea. Dice, hola Lorena, ¿cómo estás? Dice, y puedes hacer a desagrado. Sí, también me han puesto mucho a desagrado, así que ese voy a hacer también. Dice, ¿cuántos son de alegría? ¿Cómo que cuántos son? Los tutoriales de alegría están en 3 partes, ahí ya están las 3 partes completo en el canal. Dice Alejandrina, chao, gracias por tus enseñanzas. Gracias también, Alejandrina. Gracias a todas por siempre ver los videos, por darle me gusta y por sus lindos comentarios. Espero que se encuentren muy bien y vayan a ver los tutoriales de las emociones o vayan a ver en el perfil las playlists de todos los tutoriales que tenemos. Que estén bien, chicas. Cuídense, cuídense mucho. Gracias por acompañarme. Ahora vamos a ver aquí cómo me desconecto. Sí, ahora sí. Chao, chicos, que estén bien. Gracias a todos. Gracias. Igual, que Dios la bendiga a todas. Gracias.